Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros y estamos muy contentos por tener aquí a Rafa, que como ahorita platicábamos, ha andado de gira presentando su libro y bueno, obviamente haciendo todas sus demás actividades. Muchísimas gracias, Rafa, por regalarnos este espacio a nosotros también. Bienvenido. No, gracias a ustedes, Gisela, por la invitación. Como siempre, es un gusto poder compartir nuestra fe a través de los medios actuales de comunicación. Pienso que las redes sociales, así como decía José María Celli, que era comisionado de la cuestión de comunicación en el Vaticano en el 2012, no, en el 2017, escribiría que las redes sociales ahora son el continente más grande del mundo y tenemos que estar en ese continente, en el continente más grande del mundo. Así es que, pues muy feliz de estar contigo, con tu público, con la gente que nos ve y ofrecer también este ratito de compartir nuestra fe por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que han sufrido, padecido los efectos del COVID en cualquiera de sus áreas, ya sea económicas, emocionales o incluso sociales. Te ofrezco este ratito por todos ellos. A mí gracias Rafa, es verdad, o sea, mucha gente que está sufriendo, pero yo quería platicar un poquito, o sea, ahorita que vamos a platicar de tu libro, que nos vas a platicar un poquito de tu libro, yo estoy muy impresionada y siempre lo he dicho que, bueno, yo soy del norte del país, o sea, del norte de México, y para nosotros en el norte de México la guerra cristera como tal no fue muy fuerte. Digo, obviamente tú ahorita nos vas a platicar todo, digo, ni siquiera, por ejemplo, yo lo puedo decir, yo no lo vi en la escuela en ningún momento, pero a mí siempre me ha impresionado mucho la gente del centro del país por todo este movimiento. De hecho, yo te oía en algunas de tus presentaciones y la verdad es que se me hace tan bonito el libro que escribiste y todo lo que estás haciendo. Y también se me hace muy bonito, ahorita que comentas esto de los enfermos, el que tú como seminarista estés dedicando tiempo también a los enfermos en el ministerio que tienes, en el atender a todos. O sea, la verdad es que poco se ve y la gente luego cree, por ejemplo, que la Iglesia Católica pues nada más se sienta como a ver. Y la verdad es que por gente como tú, o sea, la verdad es que todos nos damos cuenta que la Iglesia Católica está llena como de hormiguitas, o sea, tal vez no se nota como en lugares muy grandes, pero el mundo se está moviendo gracias a la Iglesia Católica. O sea, hay muchísimos movimientos, hay muchísima gente que está moviendo las cosas. Y ahorita, como bien dices, estamos en un tiempo de pandemia y gente como tú, o sea, que está dando soporte a los enfermos, a las familias, que están dando el soporte espiritual. La verdad es que gracias a todos ustedes, el mundo, pues no estamos tan en crisis como podríamos estar. Claro que sí, Gisela, y pues evidentemente en la Iglesia Católica somos todos los bautizados, ¿verdad? Somos todos los que hemos sido incrustados en el cuerpo de Cristo a través del bautismo. Tenemos esa gracia. Alrededor del mundo, la Iglesia Católica hace grandes obras de caridad. La Iglesia Católica acompaña en diferentes escuelas, educa a los estudiantes desde el kinder hasta la universidad. La Iglesia Católica atiende a muchos hospitales. La Iglesia Católica ayuda a los enfermos con cáncer, a los enfermos con SIDA, tiene muchos orfanatos. La Iglesia Católica atiende muchísimas misiones, muchísimos damnificados. La Iglesia Católica se hace cargo de niños que no tienen padres, de personas enfermas, de personas que no tienen hogar. La Iglesia Católica hace una gran labor social en el mundo. La diferencia de la Iglesia Católica, y si nosotros pensamos, por ejemplo, en las hermanas, las monjitas, muchos sacerdotes, muchos misioneros y cuánta gente laica que trabaja y entrega su tiempo y su esfuerzo, es que la iglesia no lo publica, no lo pone en las noticias, no va y ayuda a los ancianos en un asilo de ancianos en donde se hacen labores impresionantes, no saca en la televisión, en la radio, que está haciendo una obra de caridad, porque son eso, son obras de caridad, y los cristianos pensamos y tenemos el mandato de Cristo que lo que hace la mano derecha no lo sepa la mano izquierda, y ojalá que siempre pudiéramos hacer obras de caridad y que quedaran en lo oculto y que lo conociera Dios nuestro Señor y nada más. Porque si no, obtendríamos nuestra recompensa. Claro, habrá muchas ocasiones en las que se hace promoción para invitar a que otros se sumen, para
para que haya muchos aliados, para que pueda tener mejores resultados. Pero las mejores obras de caridad que hace la iglesia todos los días se hacen de manera sencilla y se hacen sin mayor aspaviento. Pienso, por ejemplo, en cuántos hombres y mujeres de la iglesia atienden a cuántos enfermos todos los días sin decir nada. Y le dedican su tiempo y a veces no duermen y a veces van, rezan con ellos y no solamente eso, los bañan, los cuidan, los alimentan, los lavan cuando tienen alguna necesidad fisiológica. Todo eso es soportado porque le dan soporte a todas estas personas con necesidad. Me viene a la mente una actividad hermosísima de caridad en Guadalajara, de Sorberta, que tiene un lugar para atender a los enfermos con SIDA, personas que no tienen a quién recurrir, que no tienen quizás los bienes materiales para ser atendidos en hospitales privados, y ella los atiende, y los atiende con una caridad y con un amor extraordinario. Personas que son atendidas con un amor por monjitas, sacerdotes y laicos, y que es una labor impresionante. Y no salen las noticias, no salen los periódicos, no salen los medios de comunicación. Y esto es extraordinario lo que ella hace. Y así harán muchísimo, ¿verdad? Y la verdad es que, digo, orgullosamente católicos y orgullosamente parte de una iglesia que se mueve y de una iglesia que está viva, de un Cristo que nos enseña que estar vivo significa moverse precisamente. Claro, la Iglesia Católica ha tenido siempre esta cualidad, y es que la Iglesia Católica es dirigida, es encabezada, porque Cristo es la cabeza, es encabezada por Cristo. Cristo mismo es la cabeza de la Iglesia. Él ha fundado una iglesia y Él ha hecho que todos los bautizados hayamos sido incrustados en su cuerpo y que nosotros seamos el cuerpo. Y entonces Él nos ha enseñado lo que es amar al prójimo. Hoy el Evangelio dice que debemos amar a nuestros enemigos. Esta es la gran diferencia de la cristiandad, esta es la gran diferencia de los católicos, esta es la gran diferencia de este líder que, además de ser un simple líder, ha sido un líder de carisma, ha sido un líder que ha llamado a muchos, pero además de ser un simple líder, además es el mismo Dios, es Dios mismo, es un ser divino que se ha encarnado y que tiene esta naturaleza divina y también tiene una naturaleza humana, que nos ha enseñado cómo hacerle, cómo sí ser caritativo, cómo sí pensar en el más pobre, cómo sí pensar en el más desvalido, cómo ayudar a la viuda, cómo ayudar al leproso, cómo ayudar al que tiene un hijo enfermo, cómo ayudar al que tiene una hija enferma, cómo ir de puerta en puerta para anunciar la buena nueva, que el reino de Dios está aquí. Y eso es lo que tenemos que hacer los católicos, eso es lo que nuestra misión, anunciar a Cristo, porque finalmente es la obra de Cristo. Nosotros solamente somos sus instrumentos y solamente hacemos una parte, una pequeña parte, una minúscula parte de la obra de Cristo, que está tan muy activa, que está tan activa, que todos aquellos cuantos han dicho y han querido que la Iglesia Católica se acabe, todos han muerto y la Iglesia sigue viva. Yo creo que con esto realmente es como que una introducción a lo que nos vas a platicar de tu libro, porque realmente la verdad es que yo estoy muy impresionada, Rafa, que hayas escrito, o sea, bueno, no me impresiona que lo hayas escrito, pero me impresiona mucho tu libro, porque la verdad es que es muy bueno. O sea, la verdad es que poco se conocen sobre héroes, porque a veces no nos gusta llamarles héroes o, por ejemplo, no los ponemos como ejemplo para nuestros propios hijos porque sentimos que sus vidas son como demasiado intensas. Y Anacleto González, la verdad es que a mí me impresiona mucho su vida, me impresiona mucho la forma en que lo escribiste y me gustaría que, obviamente, que nos lo platicaras a todos nosotros. Cuando yo te vi, pues, presentando tu libro en muchas partes, yo dije, Rafa tiene que estar con nosotros. O sea, la verdad es que son personajes que pocos se conocen en algunos lugares del mundo, pero al mismo tiempo son personajes que deberían de conocer en todas partes para ser este ejemplo de piedra viva que va moviéndose y este ejemplo de católico comprometido con el mundo, de católico, como ahorita mismo tú lo decías, o sea, y como dice el título de tu libro, o sea, de pasar de la palabra a realmente hacer una transformación completa de todo su medio. Sí, Gisela, y fíjate que
hacer este libro, bueno, como una introducción, basta decir que he hecho un libro, es este libro. Esta es la segunda edición del libro de la palabra, la transformación social. Es un trabajo académico, es un trabajo que he realizado para presentarlo como conclusión de los estudios de filosofía en el Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos, que basta decir que en este seminario también estudió Anacleto González Flores durante 5 años, de 1908 a 1913. Este seminario en aquel momento sería un seminario auxiliar de la diócesis de Guadalajara, y por supuesto no estaba en las instalaciones que está hoy a las afueras de la ciudad, sino que estaba en el centro de la ciudad, en lo que sería hoy, en lo que es hoy la presidencia municipal. Ahí sería el lugar en donde sería el seminario, y antes en una escuela que también está en el centro de la ciudad, en San Juan de los Lagos. En el tiempo en que Anacleto González Flores estudió, sus compañeros fueron Santo Toribio Romo y San Pedro Esqueda. También Silvano Barba, que sería uno de los políticos importantes en Jalisco, pero que seguiría una senda o un camino liberal. Tanto Silvano Barba como Anacleto eran brillantes. Yo mismo tengo las calificaciones que me ha facilitado el que es encargado del archivo histórico de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, el padre Jaime Gutiérrez, que también es de Tepatitlán. Y aunque no estaban en el mismo grado, ni Silvano Barba ni Anacleto, sí eran contemporáneos, estudiaron en el mismo tiempo, igual que Santo Toribio Romo y San Pedro Esqueda. San Pedro Esqueda, recordamos que es de San Juan de los Lagos, se destacó por ser un extraordinario catequista, y luego Santo Toribio Romo era de Jalostotitlán y se destacó porque fue asesinado en Tequila, Jalisco, y ahora se conoce porque le ayuda a los migrantes, es el patrono de los migrantes. Ninguno de estos dos últimos, ni San Pedro Esqueda ni Santo Toribio Romo, tenía las calificaciones brillantes de Anacleto González y de Silvano Barba, pero pues no cabe duda de su santidad y de los dotes y de su humanismo y de sus capacidades espirituales. Bueno, pues este es un trabajo académico que he hecho para terminar la etapa de filosofía en la diócesis de San Juan de los Lagos, donde he estudiado el curso introductorio y luego los 3 años de filosofía. Para esta etapa nos piden a todos que hagamos un trabajo de investigación académico en torno a la filosofía. Entonces, en mi propuesta, yo trato de analizar a Anacleto González Flores, que no es un filósofo práctico, no es un filósofo teórico, sino un filósofo práctico. Trato de analizar la filosofía que Anacleto utiliza durante su vida. ¿Cómo podemos analizarlo desde una perspectiva filosófica? Si no es un filósofo, si no ha discurrido una filosofía especulativa, quizás como Aristóteles o como Platón o como Sócrates o como los contemporáneos o como los racionalistas o los empiristas o quizás como los idealistas. No lo ha hecho él así. Sin embargo, ¿qué podríamos decir de él? Bueno, podemos decir muchas cosas, y lo digo en el libro, pero para hacerlo más sencillo, también he tratado de poner una parte práctica, una parte histórica, y luego una parte filosófica, y luego una forma de presentar a Anacleto González Flores desde una forma muy humana. Entonces, en el primer capítulo, esta tesis que he presentado además a la Universidad Vasco de Quiroga, que es con la que tiene un convenio el Seminario de San Juan de los Lagos, bueno, hasta ese momento lo tenía. La Universidad Vasco de Quiroga ha querido, le ha gustado el libro, la tesis, y ha querido hacer una primera edición, y esta primera edición se ha publicado en el mes de abril, en el mes de marzo, perdón, y ha sido promovida entre diferentes líderes de México. Esta es la segunda edición que hemos hecho con una organización llamada loscristeros.mx, dedicada a promover prácticamente todas las cuestiones de los cristeros. Bueno, en el primer capítulo trato de abordar a Anacleto González Flores entre quién es Anacleto González Flores, cuál es
su descripción biográfica, cuál es su figura, cómo era su figura física. Lo hemos visto en algunas fotografías, pero hace falta pensar cómo era su figura física, cómo eran sus cualidades y las características que tenía, cuáles eran sus batallas, por qué era conocido como un gran orador, cómo fue como periodista, por qué se le conoció como el Sócrates moderno o como el Gandhi mexicano, cómo fue que era un formador de almas, cómo es el líder defensor de la libertad religiosa y cómo lo describen algunos de sus biógrafos. Este capítulo, mi idea era justamente poder hablar de todo lo que se había escrito hasta ese momento. Este libro yo lo he escrito del 2017 al 2018, en ese curso escolar 2017-2018. Y he tratado de poner todo lo que yo conozco, todo lo que estaba a mi alcance sobre lo que se ha escrito de Anacleto González Flores, para que quien tenga una introducción en Anacleto, quien quiera conocer a Anacleto, pueda tener una forma de abarcar, por así decirlo, una síntesis de lo que se ha dicho sobre Anacleto González Flores, y aquí lo pueden encontrar en este primer capítulo de Anacleto. Me gustaría, por ejemplo, decir, en la cuestión de su descripción biográfica, todos sabemos que Anacleto González Flores ha nacido el 13 de julio de 1888 en Tepatitlán, Jalisco, en el número 84 de la calle Hospicio, que hoy es Bartolo Hernández, cuya casa todavía está allí. Por supuesto, es una casa diferente, no hay, a decir de los dueños ahora, no hay ninguna cosa que perteneciera a la casa donde vivió Anacleto, porque la casa de Anacleto pues contaba con una pieza, un cuarto, donde vivían los 12 hijos, papá y mamá, y allí pues tenían su cocina, y allí tenían su cuarto, y allí tenían su taller. Era una familia muy pobre, les conocían como los bobitos, porque el papá de Anacleto, don Valentín, que además era un hombre envalentonado, que estuvo 2 años en la cárcel en San Juan de Ulúa por gritar a caballo en contra del gobierno, les decían a él, le llamaban el bobo, y por lo tanto sus hijos eran los bobitos. Bueno, Anacleto González Flores era un bobito que además era jorobadito, estaba un poco encorvadito, y así vendía rebozos en las calles, pero además le gustaba la música, y además le gustaba tocar la guitarra, y cantaba en la banda municipal, tocaba en la banda municipal del pueblo en Tepatitlán, y además se conoce también que el día 16 de septiembre, que ya estamos muy próximos a ello, él decía su mensaje de la independencia. Era muy conocido y muy famoso entre sus compañeros porque le gustaba a él chulear a las pollas. A él le gustaba mucho, era un galán entre sus amigos y con las alteñas, y les escribía cartas. Todavía hay muchas cartas que él ha escrito y que ha mandado y que se conservan. Por ejemplo, el otro día que fui a Monterrey, allí una mujer dice que ella tenía una copia de una carta que un amigo de su papá, una amiga de su papá, quien fue amigo de Anacleto, le proporcionó. Y así, en este recorrido de presentaciones del libro en diferentes lugares, me fui encontrando diferentes cartas o cosas así. Anacleto González Flores, en 1908, hay un retiro espiritual en la parroquia de San Francisco, que a mí me da mucho orgullo repetirlo y decirlo constantemente, que además es mi parroquia, que fue la parroquia donde Anacleto González Flores creció y donde obtuvo los sacramentos de iniciación. Bueno, en esta parroquia hubo unos ejercicios espirituales que se dictaron por un predicador que vino de misión, y allí Anacleto González Flores se convirtió, allí tiene un encuentro con Dios, y entonces él pues se convierte y decide irse a San Juan de los Lagos. Escribe Antonio Gómez Robledo de ese suceso: cambiaría de materia y escenario, pero el forjador continúa idéntico. Había sido prendado un pez gordo. Este pez se había convertido porque tuvo un encuentro con Cristo, y aquí luego vamos a ver los pasos duales que ha seguido Anacleto. Cuán importante es que nosotros podamos encontrarnos con Cristo. Cristo nos convierte,
Cristo nos transforma, es con Él con quien tenemos que encontrarnos. Bueno, entonces Anacleto se va a San Juan de los Lagos. Imaginémonos, hoy es muy sencillo pensar que de San Juan de los Lagos a Tepatitlán hay unos 70 kilómetros de distancia y que pueden hacerse unos 50 minutos en vehículo, ya sea que vaya uno por la carretera de cuota o por la carretera libre, podrá ser más rápido o más lento, pero en aquel momento para llegar a San Juan, en mula, tendrían que hacer unos 2 o 3 días. Eso quiere decir que en el imaginario de la gente, quizás para 1908, pues estaba que San Juan está al otro lado del mundo. Bueno, Anacleto González Flores se fue a San Juan de los Lagos, estudió en el seminario y es muy conocido y se escribe todos sus biógrafos que él en 3 meses aprendió a hablar latín y ya era muy fácil que él pudiera sostener una conversación en latín. Claro, es evidente que antes del Concilio Vaticano II era un requisito para que un sacerdote fuera ordenado sacerdote, necesitaba hablar latín, porque evidentemente todos los ritos se hablaban en latín. A partir del Concilio Vaticano II, esto cambia a la lengua vernácula, aunque el latín ha seguido siendo el idioma oficial de la Iglesia. Pero el idioma oficial para escribir los documentos oficiales de la Iglesia, porque si pensamos en términos prácticos, podríamos decir, ¿cuál es el idioma oficial de la Iglesia? Si la Iglesia somos todos los bautizados, bueno, pues el idioma oficial de la Iglesia es el idioma que cada bautizado habla de manera natural. Entonces el idioma oficial de la Iglesia para los documentos es y sigue siendo el latín. Bueno, pues Anacleto González Flores es conocido también, allí le dan el apodo del maestro porque él sustituía a los maestros cuando algún maestro faltaba, él sustituía las clases de sus maestros y aquí pudiera entenderse que quizás en alguna de esas pudo haber sustituido a algún maestro de Santo Toribio Romo o de San Pedro Esqueda, pudiera ser el caso. Nunca fue un seminarista igual. Allí pasó un seminarista común como los otros, claro, porque aventajaba mucho en la intelectualidad y aventajaba mucho también en la edad y aventajaba mucho también en su formación, en su personalidad. Allí en San Juan de los Lagos, a un lado del río San Juan de los Lagos, formó un grupo de jóvenes que se llamaba la Falange de la Patria. Y es bien interesante que dice algún escritor que él reunía alrededor de 100 muchachos y los motivaba para que amaran a la patria y también para que amaran a Dios. Este es un momento en el que muestra Anacleto González Flores ya desde muy joven su capacidad de liderar. Ahora hay una parroquia muy bonita donde se encuentra como párroco quien fuera el vicario general de la diócesis de San Juan y se llama La Sangre de Cristo, así se llama el barrio, y para ese tiempo en que Anacleto González Flores estuviera en el seminario, este era el terreno donde él reunía a sus muchachos. En 1913 Anacleto, aunque se le ofrece ir a estudiar a Roma, anteriormente se escurría que a los seminaristas que eran muy intelectuales o muy capaces se les enviaba a estudiar a Roma. Y entonces Anacleto González Flores recibe la oferta de ir a estudiar a Roma por sus cualidades intelectuales. Pudiera decirse o pudiera pensarse que en la iglesia pues hay algunos favoritos, pero la iglesia nunca ha trabajado así. La iglesia trabaja siempre en el orden del servicio. Imagínese que usted no tiene esta capacidad intelectual o le cuesta trabajo el aprender o el estudiar o no tiene un método de estudio y le mandan a estudiar a un lugar donde son mucho más exigentes, por ejemplo en Roma, donde tiene que estudiar en otro idioma, donde tiene que aprender otro idioma, donde quizás tiene que traducir del español al italiano, del italiano al latín y viceversa, pues entonces sería un gran error para usted, le echarían a perder su vida si lo mandaran a estudiar, si fuera el caso. Entonces, se entiende entonces que a los que tienen, se les facilita más, pues los van a mandar, porque va a ser más fácil para ellos y estos talentos que ellos tienen los van a poder poner al servicio de los demás. Bueno, Anacleto González Flores no acepta ir a Roma a estudiar, pero decide y descubre que su vocación no es el sacerdocio, sino es la vida laical, estar o ser abogado para ayudarle a Dios en la cosa de los laicos, a llevar el evangelio al orden temporal. Y entonces Anacleto González Flores se va a Guadalajara, pero primero pasa un tiempo con su padrino en este movimiento revolucionario y por estar
dando catequesis. Él era solamente secretario de actas, nunca tomó las armas, nunca participó en ninguna revuelta ni nada de eso. Él era el secretario de actas de un pequeño equipo. Recordemos que la Revolución Mexicana es esta serie de movimientos o de lugares que se levantaron en armas para defender la democracia de México, la no reelección. Y bueno, uno de estos grupos, con su padrino Pérez Rubio, él va y le ayuda, pero en una de esas los atacaron al grupo y Anacleto estaba dando catecismo a unos niños y entonces se salva de morir, que los matan a todos, se salva de morir por estar dando catecismo. La providencia divina le ayuda. Y entonces él la entiende allí, aunque nunca tomó las armas, que la guerra y que la violencia nunca serán la vía para solucionar absolutamente nada. Hoy el Evangelio nos invita a amar profundamente a nuestros enemigos y a hacerles el bien a nuestros enemigos. Bueno, Anacleto González Flores entonces va a Guadalajara y allí decide estudiar en la Escuela Libre de Derecho, tiene que volver a tomar sus estudios porque le invalidan lo que había estudiado en San Juan de los Lagos, comienza a trabajar como maestro por las tardes, estudia y luego también trabaja como panadero por las noches y además da catecismo y además vive en una casa muy peculiar allí en Guadalajara, al que le apoda La Gironda porque la dueña se llama Doña Giro. Y entonces a esta casa donde viven los estudiantes que vienen de los Altos de Jalisco, entre ellos Miguel Gómez Loza, le llaman La Gironda. Y ellos, la casa es La Gironda y los que viven ahí son los girondinos. Imagínense ustedes cómo pudo haber sido esta casa donde la señora les cobraba muy poquito, muy barata la renta y además les daba los alimentos, les preparaba los alimentos, pero estos muchachos aguerridos, estos muchachos valientes, estos muchachos además que son gente talentosa y además que es gente alegre y además es gente que es creativa, se reúnen, están allí y dice Doña Giro que Anacleto parecía una biblioteca, todo lo sabía y entonces es conocido que siempre se reunían, hacían tertulias, se divertían, estudiaban y todavía hoy allí en el museo, pequeño museo que hizo Kitty Alatorre, que es sobrina nieta de los Beatos Huerta. Ella hizo un pequeño museo junto con el párroco en la parroquia de Jesús y allí en el museo hay algunos libros de esta época de Anacleto, donde se puede notar cómo Anacleto González Flores utilizaba los libros y luego se los pasaban, los prestaban y entonces todos estudiaban en los mismos libros y los libros tienen algunos apuntes de unos y de otros. Entonces, en la Gironda, Anacleto González Flores comienza su labor de los círculos de estudio para luego coronarlo esto. Hizo diferentes círculos de estudio de diferentes cosas, desde poesía hasta oratoria, hasta estudios filosóficos, de diferentes cosas y tenían diferentes nombres. Pero luego encontró un modelo que le pareció muy interesante y era el modelo del padre francés Bernardo Berguen, que copiando el modelo de la Acción Católica Francesa, vino aquí a México, había estado en Guadalajara algún tiempo y luego fue a la Ciudad de México y el padre Bernardo Berguen fundara la Acción Católica Mexicana. La Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, y entonces Anacleto González Flores decide impulsarlo y ser un cofundador de la ACJM. Y la ACJM fue entonces un conjunto de varios círculos de estudio que Anacleto animaba, dirigía, les daba certeras direcciones y resolvía con gran competencia las obligaciones en toda materia de aquellos estudios. Él buscaba coordinar las fuerzas vivas de la juventud católica para resaltar el orden social cristiano en México. Anacleto González Flores siempre fue un organizador nato. Y es bien interesante que, siendo este organizador nato con los círculos de estudio, con la CJM, con todos los movimientos, Anacleto González conocería a una muchacha en un internado y se enamorara de ella. Durante 4 años, él le escribió cartas todos los días y la visitaba todos los días sin que la mayoría de sus amigos supieran. Todos los días duró su romance, se llamaba Concepción Guerrero Figueroa y se casó
el 17 de noviembre de 1922. 17 de noviembre de 1922, tuvo 48 meses de noviazgo y no pasó un solo día sin que la novia recibiera una carta que el candidato acudía puntualmente a depositar en el zaguán del colegio internado donde ella estaba. Ya casado, jugaba siempre al novio, pero hay que tener claro que él siempre fue un esposo y un padre amoroso, responsable y atento, pero además siempre fue pobre. Imagínense ustedes que la esposa de Anacleto, Conchita, pues era de una familia acomodada, y la esposa de Anacleto, pues seguramente esperaría que el abogado más famoso de su tiempo, el abogado más prestigiado de su tiempo, quien había interpuesto varias controversias constitucionales, pues tuviera una buena vida. Sin embargo, Anacleto, que había nacido pobre, había también elegido vivir pobre y había rechazado muchas ofertas de trabajo que estuvieran relacionadas con actos de corrupción o que vinieran ofrecidas por las sendas de la masonería. Anacleto González Flores se juntó con los ricos y con los pobres, con los viejos y con los jóvenes, con los sacerdotes y con los laicos, con los niños, con los viejos, con los del rancho y con los de la ciudad, con los sacerdotes y con los obispos. Era fácil, dicen algunos, lograr su atención porque él siempre tomaba la iniciativa, ojo. Él siempre tomaba la iniciativa. Fue el confidente por excelencia de muchas amistades. Su manera de expresarse siempre fue educado y cortés. No interrumpía ni apresuraba su conversación. Nunca se impacientó ante su interlocutor. Sabía corregir o guiar con la broma, la sobriedad, severidad paternal. Era peculiar el saludo de mano, el apretón corto, cálido y amistoso. Fue un hombre de atracción arrolladora. Anacleto González Flores, entonces, era un hombre extraordinario. Y aquí quisiera detenerme en cuáles eran sus batallas. Anacleto González Flores pensaba que la revolución era su principal batalla. Anacleto González Flores piensa que la revolución, que la masonería y el protestantismo son los principales enemigos de la fe católica. Entonces, piensa Anacleto que la revolución es destructiva, anticultural y anticatólica. ¿Por qué piensa esto Anacleto? La revolución sabemos nosotros que viene como una iniciativa de una nueva élite que se ha formado en la Ilustración y con la Revolución Francesa, un conjunto de estas dos ideas. La revolución, industrial, surge una nueva clase social. Recordemos que en aquel momento hay feudos, señores feudales y reyes, hay monarquías, pero con la revolución industrial ha surgido una nueva clase, la burguesía, quien ahora tiene la fuerza laboral, que por cierto le paga muy mal a los trabajadores, los hace trabajar muchas horas, no les dan los recursos posibles a la fuerza laboral, lo que ellos merecen. Y esta clase nueva son los nuevos ricos llamados la burguesía, que tienen el dinero, que tienen los recursos económicos, pero no tienen el poder. Luego entonces esta burguesía busca acceder al poder y la forma o el vehículo para llegar al poder es la revolución. Y entonces la revolución además es impulsada por la masonería. La masonería es la sociedad secreta más influyente de la historia, escribirá algún escritor español, César Vidal, muy buen documento sobre eso. La masonería había iniciado en Inglaterra en el año 1717 y luego sería condenada por la Iglesia en 1774, y hay una serie de documentos donde es condenada, y también es prohibido la participación de los católicos en este tipo de sociedad secreta. Bueno, a la masonería pertenecía Napoleón. Napoleón quería tener un control o una dominación mundial y ha iniciado la revolución en Francia, la Revolución Francesa, para revolverlo todo y quedarse con el poder. Conocemos lo que ha sucedido después de la Revolución Francesa. Claro, han asesinado o degollado
al rey y a su esposa, y luego la revolución ha llegado también a otros países. En nuestro país, este arte de revolverlo todo ha llegado a través del proceso de la independencia, que es impensable la forma en la que se ha llevado o ha sucedido. Por supuesto, ha traído muchos beneficios a nuestro país, pero no podemos perder de vista cuál es el origen y de dónde ha surgido. Entonces, Anacleto González Flores sabe que la revolución es esta propuesta que ha sido impulsada por la masonería, que ha utilizado a los pobres y a los trabajadores como carnada para acceder al poder, luego quedarse con el poder, pero no regresarles ese poder a los pobres y a los trabajadores. Hoy podemos ver muchos ecos de esto que ha sucedido en aquel momento. Claro, la democracia que ha sido impulsada por este tipo de revolución, lo vemos en el contrato social de Rousseau, no es la democracia que conocemos ahora. Esta democracia que se comenzó a impulsar en aquel momento es una democracia donde existen ciudadanos, y los ciudadanos son solo aquellos que tienen propiedad, aquellos que tienen tierra, aquellos que tienen dote. Es decir, que no todos son ciudadanos. Los pobres y los trabajadores, los que son la carnada, los que son el discurso, ellos no son ciudadanos que puedan participar en las elecciones y que su voto tenga un valor eh, eh, al igual que los demás. Bueno, pues esta es el tipo de revolución con la que Anacleto González Flores está contrariado, y por eso se convertirá en su peor enemigo. Anacleto González Flores es un gran organizador y es un orador que se dice de él que no se ha conocido otro orador en ese momento como él. Es un orador que es capaz de arengar, y hay un documento muy hermoso de él, un libro que se llama Ensayos, se lo recomiendo, donde le dirige un mensaje a los jóvenes, un mensaje a las mujeres, y en ese mensaje a las mujeres, él dice que las mujeres son las transmisoras de la civilización, de la cultura, de la educación, de los valores y del amor. Es una expresión bellísima de este impulso que ha tenido siempre por las mujeres y por saber impulsarlas siempre y valorarlas en su justa dimensión, y que sigan ocupando ese lugar que han ocupado, que han tenido siempre en la historia de la humanidad, y que por algunas culturas ha sido olvidado o ha sido echado a un lado, pero que Cristo ha restablecido al poner y al querer nacer de una mujer para reconocer la dignidad que ha tenido siempre. Anacleto González Flores es conocido como el Sócrates moderno. Esto ha sido dicho por Antonio Gómez Robledo, su amigo. ¿Por qué ha sido dicho esto de Anacleto González Flores? Porque Sócrates quiso prevenir a su juventud contra los falsos ídolos, y por eso entregó su vida, por eso dio su vida, por eso tomó la cicuta, porque estaba enseñando a la juventud que había falsos ídolos que no había que seguir. Y Anacleto González Flores entregó su vida por la juventud, y de hecho escribe un libro hermosísimo, que es el libro que puede ser un testamento para la juventud, del cual se puede conocer, se pudiera hacer una filosofía de la juventud. Se llama el documento Tú serás rey. Es un documento bellísimo que, por cierto, sería el primer libro que yo leyera como un libro que no es de la escuela. Me acuerdo que en el año de 1998, estando estudiando en el Instituto Renacimiento Juan Pablo II en Tepatitlán, nos invitaron a participar en la escuela. Tomaba clases con el maestro Mota, tomaba clases de español con él, y nos invitaron a participar en un concurso de oratoria de la parroquia. Y entonces el 5 de febrero fui a participar, y ahí obtuve un primer lugar de oratoria, y me regalaron un conjunto de libros, y entre ese conjunto de libros vino el libro de Tú serás rey. Me llamó la atención, Tú serás rey, ¿qué querrá decir? Y entonces lo leí, y me costó muchísimo trabajo leerlo, no entendía prácticamente nada de lo que decía, pero seguía siendo atractivo. Y es que Anacleto González Flores tenía un bagaje cultural que incluso hoy, para leerlo, hay que leer primero la cultura universal, porque él había leído los clásicos, y todo lo que va diciendo lo va narrando y poniendo en práctica con una cantidad impresionante de ejemplos, que a veces uno tiene que detenerse en su lectura, tiene que decir, ¿qué quiere decir?
aquí Anacleto, ¿quién era este personaje? ¿Quién era este otro? ¿De dónde saca esto? ¿Y por qué dice esto? Bueno, pues Anacleto González Flores lo hace de una manera extraordinaria. Entonces, él escribe este libro que se llama Tú serás rey. Es un libro bellísimo donde le dedica toda su pasión a los jóvenes. Por eso es comparado con el Sócrates moderno, con Sócrates. Luego también es comparado con Gandhi por Jan Meyer. Jan Meyer hace esta comparación, es este escritor extraordinario de la cristiandad, este investigador que se ha convertido a nuestra fe. Se ha atrevido él a venir a México a escribir y a documentarse sobre algo que para ese momento nadie se había atrevido a escribir o quizás solamente estaba oculto, no se hablaba de eso, no estaban los libros de texto, no había publicaciones, y un francés viene a México para documentar el suceso de la cristiada, lo hace de una manera exquisita, y el encontrarse con eso lo hace que se convierta. Bueno, Jan Meyer hace un libro muy bonito, y lo hará en el año 2004, que se llama El Gandhi mexicano, y representa a Anacleto González Flores como es este pacifista que busca la paz y la libertad religiosa en nuestro país, y lo compara con Anacleto González Flores, y por eso le otorga ese título de El Gandhi mexicano. Bueno, pues Anacleto González Flores sí sería una especie de Gandhi mexicano por el tema de su pacifismo, por el tema de su ideal de libertad para todos y por el tema de su modelo de protesta frente al gobierno. Claro, habrá algunos otros críticos, y yo lo menciono aquí, algunos otros críticos que hablan, por ejemplo, Armando Díaz. Armando Díaz hablará sobre cómo hay unas grandes diferencias entre Anacleto González Flores y Gandhi. Déjame le pago para mi teléfono ahorita que también yes, only mathematics. Bueno, seguimos entonces. Armando Díaz decía que critica y más bien pone de relieve algunas diferencias entre Anacleto González Flores y Gandhi, y es muy interesante cómo pudiéramos hacer esta diferencia entre la coherencia de uno y la incoherencia de otro, si así se quiere ver. Pudiéramos checarlo y ahí lo pongo de relieve en el libro. Anacleto González Flores es un formador de almas y luego es un defensor de la libertad religiosa. Era alegre, con alegría sana y robusta, sin intermitencias ni exageraciones. Era un hombre de estudio metódico y profundo. Al conocimiento unía siempre el amor. Esta es la fuente maravillosa de su energía sobrehumana. Se había forjado una voluntad tenaz e inconmovible, convencido de que el carácter es la base primordial de la personalidad. Renunció al bienestar económico, a la tranquilidad y al descanso. Esto lo podemos leer en Antonio Gómez Robledo, pero que lo ha dicho Efraín González Luna. Efraín González Luna fue uno de sus seguidores o de sus pupilos en la ACJM, y luego también sería uno de los fundadores del PAN, quien escribiría los principios de doctrina del Partido Acción Nacional. Claro, para ese tiempo Anacleto González Flores ya había muerto. Manuel Gutiérrez afirma que debemos de contemplar a Anacleto González Flores y dice Manuel Gutiérrez: debe ser visto Anacleto González Flores como un precursor de la democracia completa en México y como un visionario de la realización de los derechos sindicales, de elevación de los trabajadores y de los campesinos, líder social, buscador de los derechos democráticos, crítico de la sociedad mexicana, defensor de los derechos fundamentales de la persona. Aquí en Anacleto González Flores vemos entonces a un
mexicano universal, según lo expresa este mismo Manuel Gutiérrez. México tiene en Anacleto este patrono de los laicos porque ha sido un mexicano universal. Hoy los laicos en México pues contamos con esta gran dicha de tener un patrono exquisito, extraordinario. Y bueno, en este libro podremos encontrar todas estas características de Anacleto González Flores, dichas por suficientes autores. Hay al menos unas 144 citas que podemos encontrar que refieren a diferentes autores que han descrito a Anacleto González Flores. Así es que si ustedes quieren conocer profundamente la personalidad, la lucha, las batallas, la forma de pensamiento, su historia, su biografía, su forma de ser, pueden venir al capítulo primero de este libro, Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social. He querido pensar para escribir este capítulo en los familiares de Anacleto, en sus nietos, en sus bisnietos. ¿Qué sería importante para ellos saber de su abuelo? ¿Qué sería importante para ellos recomendar o decirle a los demás? Bueno, pues esto es lo que he querido poner en el capítulo primero. Luego, en el capítulo segundo, podemos encontrar una cosa que es un poco más densa. Sería responder a una pregunta que se llama: ¿transformó Anacleto González Flores a la sociedad con la palabra? ¿Lo transformó de verdad con la palabra? Decía Anacleto González Flores: la palabra es la misma idea transportada de las regiones intangibles de los entendimientos a las regiones del mundo corpóreo. La palabra es la idea hecha sensible, es la idea en plenitud de su fuerza conquistadora, en plenitud de su omnipotencia. Esto lo escribe él en un documento que se llama Ensayos, en su página, en una de sus páginas, en la página 63. El pensamiento y la palabra, según Anacleto, son baterías de nuevo alcance que no pueden ser ni tocadas ni vencidas por la onda de las quimeras. El pensamiento y la palabra, como los gases, hacen de su cárcel y de las resistencias que las oprimen sus más fuertes y temibles aliados. Por eso es tan eficaz con su palabra, pero no es la palabra de Anacleto, su palabra, la que le permite transformar a la sociedad, sino que es la palabra de Dios la que le ha permitido a él hacer esta obra transformacional. El vehículo de Anacleto González Flores, el vehículo transformacional, es la palabra. Primero su palabra, utilizada como palabra, acción, como una manifestación y revelación del individuo, con un enorme poder de movilización. Es la palabra la que mueve las voluntades. Y las voluntades son movidas a través de la acción, no las ideas, sino la acción es la que mueve a los demás. Entonces, por eso la palabra de Anacleto tiene este gran poder de movilización, porque es en él el principio de la acción y él es un hombre de acción. Y aquí habría que pensar, ¿cómo estoy actuando yo? ¿Estoy solamente pensando o estoy actuando? La palabra en Anacleto logra un equilibrio al estilo aristotélico entre el ser y el lenguaje. Es más que un mero lenguaje cotidiano como en Wittgenstein, y es ya el inicio de la acción al estilo gautiliano. Carol Gautigua escribe un documento bellísimo, Ser y Acción, donde escribe que el ser humano se expresa a través de su palabra y es conocido por los demás gracias a la palabra. Ahí se manifiesta el hombre, diría Carol Gautigua, de la acción, y Anacleto González Flores de la palabra. Anacleto González Flores entonces entiende el mundo de la significación intersubjetiva, encarnada, artística, y luego pasa a la significación teológica. Al finalizar de su vida, Anacleto presenta una significación teológica en el estilo lonerganiano, y es esta frase que han puesto al grito de todos los cristeros. Dice él: yo muero, pero Dios no muere. Esta es una respuesta a los verdugos, al tirano, a la situación concreta que ha vivido, a la modernidad, a Nietzsche y a la posmodernidad. Y me gusta mucho detenerme cuando digo que es una respuesta concreta a los verdugos. Imaginémonos aquel 1 de abril de 1927 en el cuartel Colorado de Guadalajara. Anacleto había sido apresado por la calle Herrera y Cairo, donde se escondía
en la mañanita, había sido tomado preso por los soldados y ellos primero le azotaron en lo que hoy es el Palacio Municipal de Guadalajara y luego fue llevado al cuartel Colorado. Allí los verdugos le habían azotado, lo habían suspendido de los pulgares, lo habían colgado de los pulgares, le habían quitado la piel de las palmas de las manos, de las plantas de los pies, le habían encajado una bayoneta en un costado y estaba allí colgado. Imaginémonos qué pudieran haber estado pensando los verdugos, los soldados que recibieron órdenes y que tenían que asesinarlo, que dispararon después de bajarlo, de estar ahí colgado, mataron primero a sus compañeros porque él así lo pidió para poder fortalecerlos, y luego a él le hacen una descarga de balas y cae al piso. Imaginémonos qué puede pensar un ser humano. Es un ser humano, están matando cruelmente a otro ser humano que no ha hecho otra cosa que defender sus derechos religiosos, que lo único que hace es pedirle al presidente, pedirle al gobierno que le deje creer a los ciudadanos en lo que ellos quieran y que además les dejen expresarlo públicamente, que haya culto público. Esto es la lucha de Anacleto González Flores y sin embargo ellos reciben órdenes precisas de hacerle esto, de torturarlo y luego de matarlo. ¿Qué podrían haber pensado aquellos hombres? Bueno, Anacleto González Flores, con sus palabras "yo muero", le responde a ellos, le responde también al tirano, que es el masón de grado 33, Plutarco Elías Calles, que era el presidente de la República. Le responde que aunque lo mate a él, no logrará su causa. Plutarco Elías Calles quería acabar con la Iglesia Católica, con la fe católica, y sin embargo Anacleto le responde: pues podrá matarme a mí, pero la Iglesia no se va a acabar. Es imposible matar a Dios, no se puede acabar con Dios. Bueno, también es una respuesta a sus seguidores. Imaginemos que él era el líder que había sido propuesto por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, porque él había fundado la Unión Popular y había sido propuesto como el líder, y él había tomado la batuta de este movimiento de defensa de la libertad religiosa. ¿Qué podrían haber pensado todos en el país si el líder era asesinado? Bueno, él les estaba lanzando un mensaje a todos para que continuaran con esa obra que era de Cristo, con esa obra diligente de los laicos organizados, que era la defensa de su libertad religiosa. Y él les dice: pues yo me podré morir, pero la obra no es mía, la obra es de Cristo y Dios sigue vivo. Sigan adelante. También es una respuesta a este grito que había hecho Nietzsche en la Gaia Ciencia, en el aforismo 162, y que luego también lo repite en Así habló Zaratustra, y que es gritado por el ojo del mercado. Hay un historiador en Guadalajara que escribe sobre los primeros años de vida del catolicismo de la arquidiócesis de Guadalajara y dice que Anacleto es el loco de la locura de la cruz. Bueno, Anacleto le responde al loco del mercado que había escrito Nietzsche, que había gritado que Dios había muerto, que esta religión de los tullidos, esta religión de los cristianos, de los buenos para nada, ese Dios de ellos había muerto y había surgido luego el superhombre. Bueno, Anacleto González le responde a él: pues Dios no ha muerto, es más, no muere porque no puede morir. Es imposible que Dios muere si Dios es el ser en plenitud, es el que nos participa, el ser y gracias al cual nosotros tenemos ser y gracias al cual nosotros existimos. Bueno, pues también es una importante respuesta para la superación de la posmodernidad que hoy estamos viviendo, en la que se han acabado los metarrelatos, en las que se sacraliza lo que no es, se desacraliza lo sacro y se sacraliza lo que es profano. Y entonces la concreción de Anacleto González Flores es una respuesta que podría ayudarnos a nosotros a superar esta posmodernidad. Anacleto González Flores entonces es este hito que ha transformado a México a través de la palabra, pero no es su palabra, la palabra de Anacleto, lo que le permite transformar, sino la palabra de la cual se alimenta a diario. El secreto de su éxito y su magnetismo se encuentra en la palabra.
con mayúscula. Su congruencia y diafonía le permitieron comunicar al ser, al absoluto, y por ello le ha sido tan sencillo transformar, y esto también podría ayudarnos hoy a transformar a la sociedad. Hoy que México vive este momento tan difícil, tan triste, tan desgarrador al haber sido aprobado que se pueda asesinar monstruosamente a los seres más indefensos en el vientre de sus madres. Bueno, también la palabra con mayúscula nos ayudaría a transformar como lo hizo Anacleto. ¿Cuál es la clave? Las dos claves de Anacleto. Bueno, primero su congruencia entre su pensar, su hablar y su hacer, y luego su diafonía, su transparencia, comunicar a Dios, comunicarlo a Él. Esto es lo que transforma. Bueno, hoy, por ejemplo, en la iglesia podríamos todos los católicos estar repitiendo la palabra de Dios, que siempre es viva y eficaz. Amar a nuestros enemigos. Lucas 6, 27, 36. Amar a nuestros enemigos y hacer cosas buenas para ellos, porque Jesucristo ha muerto en la cruz para todos, no solamente por los buenos, por los que nos creemos buenos, no, ha muerto para todos, por los buenos y por los malos, por los de ese momento, por los del pasado, por los del futuro. Bueno, Anacleto González Flores ha detenido el avance del liberalismo, del positivismo y de la masonería en el occidente, y con ello transforma a la sociedad, y con ello detiene el avance de este sistema de pensamiento contrapuestos con el estilo de vida de los ciudadanos. Anacleto logra detener este impulso de este sistema liberalista de pensamiento a través de un sistema de pensamiento conservador y de avanzada. Es este sistema que se vivía en Guadalajara el que había sido planteado por el impulso de la Rerum Novarum. Es un sistema conservador y tradicional que ha creado una comunidad de avanzada, proactiva, que propone grandes avances, incluso en la Constitución, que ha sido alabada alrededor del mundo por sus innovaciones en tema de materia de seguridad social para los trabajadores y de derecho hacia los trabajadores. Bueno, esto ha venido de la Rerum Novarum, este formato de los sindicatos, este formato para la ayuda y los derechos de los trabajadores, ha surgido de la Iglesia Católica, de la propuesta de la Rerum Novarum. Por supuesto que no ha sido reconocido y no se pondrá nunca allí, porque al constituyente han sido invitados principalmente los liberales. Los conservadores han sido dejados fuera. Claro, se han tomado sus ideas y se han puesto puestas de manera que puedan ser expresadas como de manera liberal. Algunos escritores dicen que la Constitución de 1917, incluso Anacleto lo reafirma, es la constitución más anticatólica del mundo en aquel momento. Ha sido escrita una constitución para ciudadanos que no existen. ¿Por qué? Bueno, porque la élite en aquel momento piensa y escribe para gente que no existe. Quizás eso pudiera estar ocurriendo hoy, cuando vemos quienes toman las decisiones desde el poder pudieran en algún momento no escuchar al pueblo o a la mayoría de la comunidad. Y esto bien valdría la pena analizar. Anacleto González Flores es pues este paradigma de un México que ha transformado a la sociedad, pero que sigue un camino, y este camino es una ruta muy concreta en 9 pasos duales. Lo abordo en el capítulo 5, 9 pasos duales que le ayudan a Anacleto a transformar. Va desde el encuentro hasta la conversión, luego de la lectura a la enseñanza, luego del dominio, decía, la forja de voluntades, luego va del movimiento a la forja de voluntades, luego va de la oración al catecismo, luego va de la juventud al movimiento, luego va del movimiento a la organización, de la organización a la protesta, y de la protesta a la gesta, y de la gesta al martirio. Es una sucesión de pasos que llevan a Anacleto González Flores a entregarse totalmente. Primero va desde sí hasta salir de sí hacia los demás. Pero la máxima expresión de la donación de uno mismo es la donación en el martirio. Y lo diría nuestro Señor Jesucristo: no hay mayor amor que aquel que entrega la vida por sus amigos. Y diría Juan Pablo II: lo que logra un solo mártir en la iglesia es mucho más
que lo que han logrado todas las revoluciones en la historia. Bueno, Anacleto González Flores invita, no solamente lo hace él, sino que invita a muchos otros a que entreguen su vida en el martirio. Ahí tenemos a santos que han estado a su alrededor. Hoy tenemos 25 mártires mexicanos de esta época y los que están todavía en el proceso de canonización. Bueno, muchos han seguido ese ejemplo. Claro, el martirio siempre será un regalo de Dios para algunos cuantos, no para todos. Es necesario seguir un para qué. ¿Para qué transformar? ¿Cuál es mi para qué? Y aquí habría que preguntarnos nosotros, ¿cuáles son nuestros para qué queremos hacer lo que hacemos dentro de la iglesia? ¿Para qué quiero promover este movimiento en las redes sociales? Lo mejor está por llegar. ¿Para qué quiero sumarme en este servicio de catequesis en la iglesia? ¿Para qué quiero hacer diferentes actividades? Los para qué de Anacleto son hacer católicos de verdad. Es necesario que haya católicos que se atrevan a ser católicos de veras. Y bueno, esta clave del evangelio de hoy nos indica qué significa ser católicos: amar a nuestros enemigos y hacer cosas buenas por ellos. Cuando pensamos en ideas abstractas, podemos decir, pues sí, amar a nuestros enemigos. No, amar a nuestros enemigos. ¿Quién es aquella persona que te ha herido? ¿Quién es aquella persona que te ha hecho mal de manera consciente? ¿Qué persona te ha dañado profundamente? Hay que amarla. Bueno, Anacleto tiene otro para qué. El para qué de Anacleto es la civilización. En la civilización encontramos la máxima expresión del desenvolvimiento del espíritu humano. Ahí en la civilización se encuentra el progreso humano. Ahí Benedicto XVI en Caritas in Veritatis hablará muy profundamente de qué es el progreso humano. Anacleto González Flores quería que fuéramos capaces de amar a Dios sin medida, es decir, apasionarse por Él, dolerse por las ofensas que se cometen contra Él, tener ardores de santo, tener estos apasionamientos de querer darlo todo por Dios. Amar a Dios sin medida. ¿Acaso Dios tiene alguna medida para amarnos a nosotros? Y entonces, ¿qué significará que nosotros lo amemos sin medida? Anacleto quería formar la aristocracia del talento. ¿Acaso hay alguna aristocracia válida? Bueno, Anacleto decía que sí, la aristocracia del talento, la de aquellos que quieren forjar todos sus talentos, aquellos que quieren ser mejores para entregar todos sus talentos al servicio y en donación a los demás. Esto es una forma de amor ágape, este amor de donación hacia los demás. Anacleto quería también hacer la revolución de lo eterno, la única revolución válida, la que ha sido iniciada por el carpintero de Nazaret, que es la máxima audacia del ser humano. El carpintero de Nazaret ha comenzado esta revolución que la ha expresado Juan Pablo II como la revolución del amor, Benedicto XVI como la revolución de la fe, Francisco como la revolución del amor. Bueno, Anacleto dice la revolución de lo eterno. Y luego quería Anacleto que Cristo reinara en el corazón de todos. Este es su más profundo para qué, porque solamente hay un lugar donde Cristo no reina ya, porque Él lo ha transformado todo con su resurrección. El único lugar donde Cristo no reina ya es el corazón de aquellos que voluntariamente han decidido rechazarlo, o que quizás con nuestros pecados decidimos rechazarlo todos los días, o con nuestras debilidades cuando no nos ponemos en las manos de Dios. Anacleto González Flores, entonces, quien no ha hecho un trabajo filosófico especulativo, ni siquiera teórico, sí vive en el nivel práctico una especie de síntesis filosófica de la visión aristotélico-tomista y de las grandes reflexiones de la Iglesia, de la tradición con mayúscula y del magisterio, pero sobre todo de la revelación, de su experiencia de Dios, es decir, su relación consciente con lo incondicionado, que lo llevan a descubrir el misterio de aquello por lo y el único que vale la pena vivir, Dios. Sería importante profundizar entonces en un aspecto no solamente filosófico, sino teológico, la respuesta de Dios de Anacleto y de muchos otros en el martirio, y pensar en nuestros tiempos cuáles serán las nuevas formas de martirio que nosotros pudiéramos vivir. Anacleto es un paradigma católico en México para este milenio y vale la pena promover y hacer florecer su legado, y esta es una extraordinaria manera de hacerlo.
leyendo y promoviendo este libro, Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social. Nosotros también podemos transformar con el ejemplo de Anacleto, con el instrumento transformacional de Anacleto, la palabra con mayúscula, la palabra de Dios. Muchas gracias. Qué hermoso, Rafa. La verdad es que, o sea, a mí me dejas con la piel chinita. Yo supongo que a muchos nos tienes así, o sea, porque la verdad es que es impresionante cómo alguien, o sea, realmente podemos decir un cristiano de a pie, porque no es alguien que nació como que rico, no es un sacerdote, porque luego pensamos que solamente los sacerdotes, aunque sí tuvo preparación para el sacerdocio en alguna etapa de su vida, pues realmente no es un sacerdote que vivió, o sea, todo este proceso de llegar hacia Dios, pero ese encuentro con Dios, digo, a mí me llamó mucho la atención lo que nos platicabas de que ese encuentro con Dios marca pues su vida para siempre, y cómo en una época tan difícil fue tan valiente de darlo todo, y eso de decir, bueno, mátalos a todos primero que a mí, me hizo recordar precisamente a la madre de los macabeos, que es impulsarlos a decir, lo de aquí no es lo que vale, sino realmente estamos luchando, o sea, precisamente lo que decías, la revolución de lo eterno, que a veces ahorita en este mundo tan pobre, digamos, que vivimos, es que luchamos por lo temporal y lo temporal y lo temporal, y realmente se nos olvida que estamos en esta revolución por lo eterno, y que nuestro Señor es el que nos debe de impulsar a eso. La verdad es que me encantó tu libro. Para la gente que nos ve y quisiera adquirirlo, si alguien nos pregunta, ¿dónde lo puede adquirir, Rafa? Es muy sencillo, así con el título, Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social. Se puede adquirir por Mercado Libre, puede llegar a la comodidad de su hogar, y también se puede adquirir en su versión Kindle, es decir, digital, en Amazon. Ahí se puede adquirir, y lo pueden adquirir inmediatamente ahora. Si quieres, puedo compartirte los links para que tú lo puedas compartir aquí en esta red. Y luego también, si usted vive en Tepatitlán, bueno, se puede conseguir en la parroquia de San Francisco, la parroquia de Anacleto González Flores, y se puede también, si usted lo quisiera, también se lo podemos mandar a la comodidad de su hogar, o lo puede adquirir también en Carnes Asadas Loza. Vale, pues qué bien, muchísimas gracias, Rafa. La verdad es que sí, mándame los links y yo lo comparto aquí. Tenemos unos comentarios. Elizabeth Ortiz Aguilar dice: Dios te bendiga y acompañe siempre, Rafa. Excelente tu análisis y reflexión. Esta es la verdadera labor y ejemplo de un católico cristiano que dice seguir a Cristo. Pablo Alan dice: Rafa, un saludo muy grande, amigo, mucho que aprender de Anacleto y sobre todo mucho que hacer en acción, este regalo para la juventud de todos los tiempos. Tú serás rey, excelente libro, y gracias por este libro para mantener vivo el legado de Anacleto. Muchas gracias. Digo, la verdad es que tener libros como este, Rafa, y explicaciones pues tan prácticas como la que nos acabas de dar, pues es impulsar a todos nosotros como bautizados, como decías, a tomar las armas y, como bien dices, a vivir el martirio, tal vez no el mismo martirio como ellos, que, como dices, es un regalo que no a todos se les da, pero sí a vivir el martirio simplemente ahorita de levantar la mano y decir: somos católicos, somos pro vida, somos seguidores de un Cristo vivo en un mundo que esto lo ve ya como algo malo, pues. Sí, nos invita a tomar las armas, tú lo has dicho, las armas de Cristo, que es la compasión, que es la caridad, que es el amor, que es el hacer obras de misericordia. Estas son las armas de Cristo: la fe, la esperanza, la caridad, la misericordia por los demás. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, y la verdad, encantadísima, Rafa. Muchísimas gracias por todo. Ahí tienes ya en tu WhatsApp el link para que lo puedas compartir con las personas. Ahorita lo comparto. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias, Gisela, como siempre, que Dios les bendiga y dé frutos abundantes a tu lado. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias.